Quería darle una sorpresa a mi marido, José. Cuando abrí la puerta, no había nadie en el salón. Desde el dormitorio, oí la voz susurrante de mi suegra. Carmela, el otro tiene que ir a un colegio privado. La matrícula cuesta miles y miles de euros al año. No puedes descuidar eso. Mi suegro, Antonio, suspiró. ¿Cómo se lo explicamos a María? ¿Y si se entera? ¿Qué más da? ¿Acaso va a pedir el divorcio? La voz de Carmela destilaba el sarcasmo de siempre. Los gemelos ya tienen 6 años. ¿Crees que va a dejar que sus hijos crezcan sin padre? Yo estaba de pie, al otro lado de la puerta, y la tarta que sostenía en mis manos se me cayó al suelo. La nata y las fresas se esparcieron como mi corazón hecho añicos. Esa noche, José llegó a casa como si nada. Me besó en la frente y me entregó una caja con un collar. Cariño, feliz 7º aniversario. Contemplé su sonrisa amable y recordé lo que había oído por la tarde. Sentí náuseas. Toda la familia lo sabía. Solo yo vivía en la ignorancia. Él tenía otra familia, otros hijos, y yo era la única tonta en este juego. A las 3 de la mañana sonó el despertador. María extendió una mano con los ojos cerrados para apagarlo y se concedió 3 minutos más en la cama. Era el único momento del día que le pertenecía por completo. 3 minutos en los que no era esposa, ni madre, ni nuera. A las 3:03 se levantó y se arregló en silencio. La mujer del espejo tenía 35 años. Ya asomaban finas arrugas en el rabillo de sus ojos, pero su piel seguía tersa, efecto de los cientos de euros que gastaba mensualmente en el centro de estética. En el dormitorio principal, su marido, José, aún dormía. Estaba de lado, respirando a un ritmo constante. Un rayo de sol matutino se colaba por la rendija de las cortinas e iluminaba su rostro. Seguía siendo un hombre atractivo. Llevaban 7 años casados. Sus entradas habían retrocedido ligeramente, pero mantenía un buen físico gracias a las 3 sesiones semanales en el gimnasio. María lo observó un instante. Luego fue a la habitación de los niños. Los gemelos, Juan y Miguel, dormían profundamente. Sus rostros de 6 años eran idénticos, enmarcados por largas pestañas. El corazón de María se ablandó. Se inclinó y los besó en la frente. «Mamá», murmuró Juan somnoliento. «Sigue durmiendo». Aún es pronto, susurró María. En la cocina, su suegra, Carmela, ya preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho y de las tostadas con tomate impregnaba el aire. «Buenos días», mamá, dijo María, remangándose. «Ya me encargo yo. No hace falta». «Despierta a los niños», dijo Carmela sin volverse. «Hoy tienen una actividad en el colegio y no quiero que lleguen tarde». Su tono era neutro, pero María percibió una ligera frialdad. Su suegra siempre había sido así, cortés pero distante. Siempre había una barrera entre ellas. En 7 años, nunca habían discutido, pero tampoco habían llegado a ser cercanas. A las 7 de la mañana, toda la familia estaba sentada a la mesa. José leía las noticias en el móvil. Su suegro, Antonio, leía el periódico. Los gemelos charlaban animadamente sobre un concurso de dibujo en el colegio. «Papá, ¿vendrás a vernos al concurso?», preguntó Juan. José levantó la vista y sonrió con aire de disculpa. «Lo siento, campeones, papá tiene una reunión importante hoy». «A la próxima, prometido». «Siempre dices que a la próxima», replicó Miguel, haciendo un puchero. «Esta vez es de verdad», dijo José, alborotándole el pelo. «Esta noche os llevaré a cenar a McDonald's, ¿qué os parece?» «Sí», exclamaron los 2 niños radiantes al instante. María observaba la escena y una extraña sensación volvió a oprimírsele en el pecho. José era un buen padre, o al menos lo parecía a ojos de los demás. Pero en los últimos 6 meses sus ausencias se habían vuelto más frecuentes. Reuniones de padres, días de actividades familiares, excursiones de fin de semana, siempre tenía una excusa. «Cariño, pareces pálida», dijo José de repente. «¿Será falta de sueño?», respondió María, dando un sorbo a su café. «No te exijas tanto. Deja algo de trabajo para los demás en la oficina», dijo José, mientras le ponía una tostada en el plato. «Ahora eres jefa de departamento. No tienes que hacerlo todo tú». Él lo sabía bien. María era directiva en una multinacional y tenía un buen sueldo. Cuando se quedó embarazada, su suegra le había aconsejado que dejara el trabajo, diciendo que la familia de José podía mantenerla de sobra. Ella se negó. Insistió en seguir trabajando. A causa de ello, la relación con su suegra siempre se mantuvo fría. Después de dejar a los niños en el colegio, María condujo hacia la oficina. Mientras esperaba en un semáforo, se fijó en un largo cabello en el asiento del copiloto. Era teñido de verde y ligeramente ondulado. No era suyo.
Lo recogió y lo examinó durante un largo rato. José nunca llevaba a compañeras de trabajo en el asiento del copiloto. Él mismo se lo había dicho. ¿De quién era? Su móvil sonó. Era José. Cariño, puede que hoy llegue tarde. Tengo una cena con un cliente. De acuerdo. No bebas mucho. Lo sé. Te quiero. Al colgar, María envolvió el cabello en un pañuelo de papel y lo guardó en el bolso. Seguramente sea una compañera a la que ha llevado un día, se dijo a sí misma. No pienses mal. Pero una vez plantada, la semilla de la duda germina y echa raíces. Después de una reunión por la tarde, a María se le ocurrió de pronto ir a la oficina de José. Rara vez iba. A José no le gustaba que apareciera por allí. Decía que daba mala imagen. La recepcionista la conocía. Señora María, ¿busca al señor José? Salió a mediodía. ¿A dónde ha ido? Creo que tenía una reunión con un cliente, dijo la recepcionista, desviando la mirada. María asintió. Gracias. Se fue. En el ascensor se cruzó con el asistente de José, Marcos. Señora. Marcos pareció sorprendido. Solo pasaba a saludar, sonrió María. Parece que José está muy ocupado últimamente. Sí, bastante, con muchos proyectos. Marcos era incapaz de mirarla a los ojos. Era demasiado evidente. El corazón de María se hundió un poco más. Hasta su asistente lo estaba encubriendo. José llegó a casa a las 10 de la noche. Olía a alcohol, pero no demasiado. Mientras él se duchaba, María revisó su ropa. En el cuello de la camisa había una mancha de perfume de mujer, una fragancia floral y dulce. No era una marca que ella usara. «Cariño, pásame una toalla», gritó José desde el baño. María le entregó la toalla. José le agarró la mano y tiró de ella hacia el interior del baño. Entre el vapor la besó. Un beso apasionado, como cuando eran recién casados. Pero María podía oler el perfume que emanaba de su piel. «¿Qué pasa?» José notó la rigidez de su cuerpo. «Solo estoy cansada», dijo ella, apartándolo. «Ha sido un día largo en la oficina». Acostados en la cama, José se durmió rápidamente. María se quedó mirando el techo con los ojos abiertos. 7 años de matrimonio, 2 hijos, una vida aparentemente perfecta. ¿Y si ese pelo, ese perfume, esas miradas esquivas eran solo coincidencias? No quería pensar más en ello. El fin de semana, su suegra dijo que tenía una reunión de antiguos alumnos del instituto y que se llevaría a los gemelos. María quiso apuntarse, pero Carmela le dijo que solo habría gente mayor y que se sentirían fuera de lugar. Que os recoja José luego. No hace falta. Nos llevará el hijo de mi amiga. Celia, dijo Carmela mientras preparaba la ropa de sus nietos. Cenaremos allí también, no nos esperéis. A María le extrañó. Su suegra rara vez proponía salir con los niños y además parecía excluirla deliberadamente. Por la tarde, María estaba sola en casa, limpiando. En un cajón del dormitorio de sus suegros, encontró un frasco de pastillas. Ácido fólico. Un suplemento para embarazadas. Su suegra tenía 58 años. Era imposible que estuviera embarazada. ¿Para quién era? María sostenía el frasco con manos temblorosas. Recordó que el mes pasado su suegra había dicho que iba a cuidar de una amiga enferma. Estuvo fuera 3 días. Cuando volvió, se le cayó del bolso un folleto de una tienda de bebés. Dijo que se lo habían dado por la calle. Todas las piezas empezaron a encajar, pero necesitaba una prueba directa e irrefutable. El lunes, María se pidió el día libre y fue a una tienda de Movistar. Su plan de móvil y el de José era un plan familiar, y la línea principal estaba a su nombre. Con la excusa de haber olvidado la contraseña, consiguió el registro de llamadas de los últimos 6 meses. Un número aparecía con una frecuencia alarmante, casi a diario. Las llamadas no eran largas, pero sí regulares. A las 8 de la mañana, a las 12:30 del mediodía, a las 9 de la noche. María apuntó el número y lo buscó en las redes sociales. La foto de perfil era una mujer de espaldas. El nombre, Isabel. El perfil era privado, pero la foto de portada era un primer plano de 2 manos entrelazadas. La mano del hombre llevaba un reloj de pulsera idéntico al de José, una edición limitada que ella le había regalado por su cumpleaños el año anterior. María estaba sentada en la sala de espera de la tienda. Tenía el cuerpo helado. El aire acondicionado estaba fuerte, pero sudaba. 7 años. 2 hijos. La familia que creía feliz era una gran mentira. Su móvil sonó. Era José. «Cariño, ¿qué te apetece para cenar? Hoy llegaré pronto a casa para cocinar». Su voz era tan tierna como siempre. María abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Quería preguntarle quién era esa mujer, quién era ese hijo, cuánto tiempo llevaban juntos, si toda la familia lo sabía. Pero al final, lo único que pudo decir fue, lo que sea.
¿Pasa algo? Tu voz suena rara. Solo estoy un poco resfriada, dijo María. Bueno, te dejo, que estoy ocupada. Necesitaba tiempo. Necesitaba planificar. Necesitaba pensar qué hacer a continuación. Conduciendo a casa, María no paraba de llorar. Un llanto silencioso. La vista se le nubló por las lágrimas. Recordó el día de su boda. José le dijo que la amaría toda la vida. Recordó cuando nacieron los gemelos y ella casi se desangra. Él lloraba fuera del paritorio. Recordó cada aniversario, las sorpresas que le preparaba. ¿Era todo falso? ¿Las caricias, las promesas, los días y las noches? ¿O quizás las amaba a las dos y quería tener dos familias? María se secó las lágrimas. No, esto no podía seguir así. Tenía que descubrir toda la verdad, y después tomaría una decisión. Los días siguientes, María actuó con normalidad. Trabajó, cuidó de los niños, se ocupó de la casa, pero empezó a prestar atención a las conversaciones, a observar cada expresión. Su suegra se apartaba para contestar al teléfono. Su suegro la miraba a veces con un atisbo de culpabilidad. El móvil de José siempre estaba boca abajo. El viernes por la noche, mientras veían la televisión, sonó el teléfono de José. Lo miró y colgó. ¿Quién era?, preguntó María con naturalidad. Un comercial. Qué pesados. Pues sí que insiste ese comercial. Has colgado y sigue llamando. Ya ves, José se levantó. Voy a ducharme. Dejó el móvil en el sofá. María miró el aparato negro como si fuera una bomba. Sabía la contraseña. Todas las contraseñas de José eran el cumpleaños de los gemelos. Podía abrirlo en cualquier momento y ver qué le había escrito Isabel. Pero no lo hizo. No por miedo, sino porque aún no estaba preparada para enfrentarse a ello. El sábado, María dijo que tenía que hacer horas extra. Salió temprano. Condujo hasta una urbanización en Pozuelo. Era la dirección registrada a nombre de ese número de teléfono. La urbanización era lujosa, con jardines bien cuidados. María aparcó el coche en una calle lateral y esperó. No sabía qué esperaba. Quizás una sombra, una confirmación. Hacia las 10 de la mañana, vio el coche de José entrar en la urbanización. El guardia de seguridad le abrió la barrera sin dudar. En el asiento del copiloto iba una mujer. Pelo verde y ondulado, un perfil atractivo. María apretó el volante con fuerza. Las uñas se le clavaron en la palma de la mano. Dolía, pero no tanto como su corazón. Vio cómo el coche desaparecía entre los chalets. Luego arrancó su propio coche y se fue. Sin lágrimas, sin gritos, con una calma extraña. Era hora de la confrontación. Pero no hoy. Un día antes de su 7º aniversario, María fue a un bufete de abogados. Consultó sobre el divorcio, la división de bienes, la custodia de los hijos. Tras escuchar su historia, el abogado le aconsejó que primero reuniera pruebas. Lo que ha hecho su marido es una falta grave que juega a su favor, tanto en la división de bienes como en la custodia. Quiero la custodia de mis hijos, dijo María. En el caso de gemelos, a menudo se divide, uno para cada progenitor. Pero si tiene pruebas de una falta grave por parte de la otra parte y su capacidad financiera es suficiente, puede luchar por ambos. Conseguiré las pruebas. Al salir del bufete, María fue al banco. Transfirió todos sus ahorros personales a una cuenta nueva. Eran los ahorros de muchos años de trabajo. El dinero de la cuenta conjunta no lo tocó. Si lo movía ahora, José sospecharía. Por la noche, fue a casa de sus padres. No les contó la verdad. Solo dijo que los echaba de menos. Su madre preparó una cena deliciosa. Su padre sacó su vino favorito. ¿Y José? ¿Por qué no ha venido contigo?, preguntó su madre. Horas extra, dijo María, sirviendo vino en la copa de su padre. Papá, mamá, sí por casualidad. Solo si por casualidad nos divorciáramos. ¿Me apoyaríais? Sus padres se quedaron helados. Hija, ¿qué cosas dices? Su madre le acarició la mano. Si estáis muy bien, ¿por qué ibas a divorciarte? Solo preguntó. Su padre la miró fijamente. María, ¿te ha hecho daño José? No. Papá. María agachó la cabeza y comió. Es que estoy cansada últimamente. Pienso tonterías. Esa noche, durmió en casa de sus padres. Acostada en la cama en la que había crecido, mirando al techo, las lágrimas por fin cayeron. Recordó que de pequeña su padre le decía, «Hija, cuando busques marido, elige a uno que te trate bien». Ella había encontrado a José. Pensaba que la trataba bien. Ahora se daba cuenta de que, en realidad, trataba bien a demasiada gente. Al día siguiente, el día de su aniversario, María se pidió el día libre. Compró una tarta y vino tinto. No sabía por qué lo hacía. Quizás para darle un final decente a su matrimonio. Luego, llegó a casa antes de lo previsto y oyó aquella conversación. La voz de su suegra, el suspiro de su suegro, la existencia de otro hijo,
La matrícula de miles de euros, todas las dudas, todas las sospechas, se confirmaron. En el instante en que la tarta se estrelló contra el suelo, María sintió que su corazón también se rompía, pero no entró para enfrentarlos, no lloró ni montó un escándalo. Se quedó de pie, en silencio, escuchando la conversación. Yo me encargo de María, oyó la voz de José. También estaba en casa. No se enterará. No se puede tapar el sol con un dedo, dijo su suegro. Mientras podamos, lo taparemos, suspiró José. No puedo hacerle esto a Isabel. Es mi hijo. Tengo que hacerme responsable. María se dio la vuelta y se fue lentamente. Al salir del portal, la luz del sol la cegó. Estaba bajo el sol, pero sentía un frío glacial. Así que era eso. Otra familia, otra mujer, otro hijo. Toda la familia lo sabía, sus suegros, quizás incluso su cuñada. Solo ella era la tonta que no sabía nada. Por la noche, José llegó a casa. Le entregó el collar. Le dijo palabras dulces. María lo miró y sintió una profunda repulsión. Este hombre, este rostro, estas manos que la habían abrazado a ella y también a otra mujer, que le habían dicho te quiero a ella y también a la otra. Aceptó el collar y le dio las gracias. Luego, se fue a duchar. Bajo el chorro de agua, lloró en silencio. Después de la ducha, se sentó frente al espejo. Se miró. 35 años. 2 hijos, una carrera y una familia aparentemente perfecta. Ahora, esta familia se iba a derrumbar, pero no podía derrumbarse sin más. Tenía hijos que proteger. Tenía un futuro por el que luchar. María abrió un cajón y sacó un cuaderno. Empezó a escribir un plan. Paso 1. Reunir pruebas. Paso 2. Asegurar la estabilidad financiera. Paso 3. Encontrar un buen abogado. Paso 4. La confrontación. Pero lo más importante de todo eran los niños. Los gemelos eran su vida. No podía permitirse perderlos. Cuando José entró en la habitación, María ya estaba acostada. «Cariño, ¿ya duermes?», preguntó él en un susurro. «Todavía no». José se acostó y la abrazó por la espalda. El cuerpo de María se tensó, pero no lo apartó. «Hay un proyecto nuevo en la oficina. Puede que esté muy ocupado», dijo José. «Quizás tenga que trabajar también los fines de semana. Siento no haber celebrado bien nuestro aniversario». «No pasa nada», dijo María. Realmente ya no pasaba nada. Porque a partir de ahora, su matrimonio estaba muerto. En la oscuridad, los ojos de María estaban bien abiertos. Recordó cuando eran novios y José la recogía del trabajo todos los días. Recordó cuando le pidió matrimonio, con las manos temblando de nervios. Recordó cuando nacieron sus hijos, cómo la abrazó y le dijo, «Gracias por tu esfuerzo». Esos hermosos recuerdos eran ahora cuchillos afilados que le atravesaban el corazón, uno a uno, pero no podía derrumbarse. Por sus hijos, tenía que ser fuerte. Al día siguiente, María solicitó sus vacaciones anuales. Dijo que quería llevar a los niños de viaje. José no sospechó nada. Incluso le dio una tarjeta de crédito. «Disfrutad mucho. Si os falta dinero, dímelo». María aceptó la tarjeta, riendo amargamente por dentro. Quizás era su forma de compensar su culpa. Pero ella no necesitaba eso. Necesitaba la verdad, pruebas y la fuerza para luchar. María llevó a los gemelos a una provincia cercana. En el hotel, le envió un mensaje de texto a aquel número. «Soy la mujer de José. Tenemos que hablar». No hubo respuesta. María ya se lo esperaba. Empezó a organizar las pruebas que tenía. Capturas de pantalla del registro de llamadas, del perfil de la mujer, la foto del ácido fólico del cajón de su suegra y la foto del coche de José en la urbanización. No era suficiente. Necesitaba pruebas más directas para demostrar que José tenía otra familia, para demostrar su falta. Después de 3 días en el hotel, María volvió a casa con los niños. Todo parecía normal, pero ella sabía que algo había cambiado para siempre. Empezó a prestar atención a los bienes familiares. La escritura de la casa estaba a nombre de ambos, pero la entrada la habían dado sus suegros. El coche estaba a nombre de José. La mayoría de los ahorros estaban en la cuenta conjunta. Si se divorciaban, ¿cuánto le correspondería? Y lo más importante, los niños. José no renunciaría a la custodia fácilmente, especialmente de los gemelos. Eran el tesoro de la familia. María investigó en Internet, consultó a amigos abogados. La conclusión. Si podía demostrar una falta grave por parte de José y tenía suficiente capacidad financiera, tenía muchas posibilidades de obtener la custodia de los gemelos. Capacidad financiera, sin problema. Tenía un trabajo estable, un buen sueldo y ahorros propios. Pruebas de la falta. Necesitaba más. Una semana después, surgió la oportunidad.
José dijo que tenía un viaje de negocios de 3 días. María comprobó la información de su vuelo. Efectivamente, tenía un vuelo, pero aún así condujo hasta el aeropuerto. Esperó en el aparcamiento. Llegó el coche de José. En el asiento del copiloto iba aquella mujer. Esta vez María vio su rostro con claridad. Joven, quizás de unos 28 años, guapa y de aspecto dócil. María lo siguió al interior, manteniendo la distancia. José y la mujer no tenían contacto físico, pero caminaban juntos, hablando en susurros, como una pareja compenetrada. Mientras facturaban, la mujer entregó su DNI. María le hizo una foto desde lejos con el móvil. Amplió la imagen y vio el nombre. Isabel Cruz. Era ella. María no siguió. Se fue. En el coche, lloró durante mucho tiempo. La última pizca de esperanza se había desvanecido. José y esa mujer estaban realmente juntos. Incluso se iban de viaje de negocios. Al volver a casa, María empezó a actuar. Contrató a un detective privado para investigar a Isabel. El dinero salió de su propia cuenta. No debía dejar rastro. 3 días después, el detective le envió el informe. Isabel Cruz, 28 años. Ilustradora freelance. Conoció a José hacía 4 años. Hacía 3 años dio a luz a una niña, que ahora tenía 2 años y medio. José le había comprado un piso en Madrid a nombre de Isabel. Le pasaba una pensión mensual de 2.000 euros. La niña asistía a una guardería privada cuya matrícula costaba 8.000 euros al año. El informe incluía fotos. Fotos de Isabel con su hija. Fotos de José sosteniendo a la niña. Fotos de los tres juntos en un parque. En las fotos, la sonrisa de José era radiante. Una sonrisa que María no había visto en mucho tiempo. No estaba ocupado con el trabajo. No estaba estresado. Simplemente estaba dedicando su tiempo y sus sonrisas a otra familia. María miró las fotos. Su corazón estaba entumecido. Cuando el dolor es extremo, dejas de sentirlo. Siguió leyendo. El detective había conseguido capturas de las redes sociales de Isabel. Había fotos de José con la niña en su cumpleaños, fotos de ellos de viaje, fotos de José cocinando en la cocina a medianoche. Los pies de fotos siempre eran cálidos. Mi amor está cansado. Qué suerte tenerte. Nuestra pequeña familia. María recordó que cuando ella publicaba algo, José rara vez le daba a me gusta o comentaba. Decía que no era muy de redes sociales. No es que no lo fuera, es que no quería aparecer en la vida de ella. Al final del informe, estaban los extractos bancarios de José. Transferencias regulares a Isabel cada mes. Cantidades variables. Y un gasto importante. La compra de un coche para Isabel. María hizo cálculos. En 4 años, José había gastado en su otra familia cientos de miles de euros. Y ella, ingenua pensando que él se mataba a trabajar, ahorrando, queriendo comprar una casa más grande. Qué ironía tan cruel. Cerró el informe. María se quedó sentada en la oscuridad. Fuera. Las luces de la ciudad. Cada ventana iluminada era una familia. Ella también solía tener una. Ahora sabía que hacía mucho tiempo que estaba rota. El día que José volvió de su viaje de negocios, María preparó una cena deliciosa. Los gemelos estaban encantados, contándole lo que habían hecho esos días. José trajo regalos para los niños y un vestido nuevo para María. Gracias, dijo ella, cogiéndolo y dejándolo a un lado. ¿No te gusta?, preguntó José. Sí, me gusta. Vamos a cenar. En la mesa, José contó lo exitoso que había sido el viaje de negocios. Había conseguido un gran contrato. María escuchaba en silencio, preguntándose si Isabel también estaría en la celebración. Por la noche, los niños ya dormían. María estaba en el despacho, ordenando documentos. José entró. Cariño, has estado muy ocupada estos días. La abrazó por la espalda. No pasa nada. ¿Hay algún problema? José notó su cambio. No. Solo estoy cansada, dijo ella, apartándolo. José la miró. Había una emoción compleja en sus ojos. Por un momento, María pensó que iba a confesarlo todo. Pero al final, solo dijo, descansa un poco. María sabía que no lo confesaría. Quería tener 2 familias, 2 mujeres, 2 juegos de hijos. Disfrutaba de la situación. ¿Por qué iba a romperla? Pues bien, la rompería ella. A partir de ese día, comencé a preparar en secreto mi huida. Los pasaportes de los gemelos, los certificados de nacimiento, mis extractos bancarios y copias de todas las pruebas, las guardé en una caja de seguridad en el banco. Presenté mi dimisión en el trabajo, utilizando mis vacaciones y días de enfermedad restantes para alargar el plazo. Nadie notó nada extraño. La otra hija de José fue hospitalizada. Él no vino a casa en 3 días. A mi suegra se le escapó,
Pobrecita, siempre está enfermando. Mi suegro le lanzó una mirada fulminante, pero ya era tarde. Yo sonreí mientras hacía las maletas de los gemelos. Mamá os lleva a Mallorca. ¿Os apetece? Gritaron de alegría. Eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 7 años. Con mis hijos en la mano, me fui sin mirar atrás. Apagué el móvil, cortando toda comunicación. 3 horas después, José llamó al móvil de mi suegra. Estaba furioso. María y los niños no estaban. Y yo ya estaba en el aeropuerto, en la otra punta del país, con 3 billetes para Palma de Mallorca. A partir de ahora, éramos un nuevo nosotros. Cuando el avión despegó, Juan y Miguel miraban por la ventana emocionados, observando las nubes. María estaba sentada en medio, abrazando a sus 2 hijos. Su corazón estaba en paz, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Mamá, ¿cuántos días nos quedamos?», preguntó Miguel. «¿Hasta que os canséis?», dijo María. «¿Y papá? ¿No viene?». «Papá está muy ocupado con el trabajo», María le acarició el pelo. «¿No os basta con mamá?». «Sí», dijeron los 2 niños al unísono. María sonrió. En medio de la sonrisa, sus ojos se humedecieron. Recordó la foto del informe del detective, donde José estaba con su otra hija en un resort. Ahora era ella quien llevaba a sus hijos a un lugar sin mentiras. Cuando el avión aterrizó en Mallorca, ya era de noche. María llevó a los niños a una suite de hotel que había reservado. Estaba cerca de la playa, para que a la mañana siguiente pudieran ir directamente. Después de bañar y acostar a los niños, María encendió el móvil nuevo que había comprado y le puso una tarjeta SIM nueva. El móvil viejo estaba apagado y lo había tirado a una papelera del aeropuerto. En el nuevo móvil solo había un contacto. Su abogada. «Abogada, ya hemos llegado», escribió. «Bien. Sigue el plan. Llámame si hay algún problema». María dejó el teléfono y salió al balcón. La noche en Mallorca era cálida y húmeda. La brisa marina le acariciaba el rostro. Respiró hondo, saboreando una libertad perdida hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en Madrid, reinaba el caos. José llegó a casa a las 8 de la tarde. Venía del hospital. La hija de Isabel había tenido fiebre alta, y él había estado cuidándola durante 3 días. Estaba cansado pero tranquilo. Había conseguido cuidar de sus 2 familias. Al abrir la puerta, la casa estaba a oscuras. «María, niños», gritó. Nadie respondió. Encendió la luz. El salón estaba impecable. Sobre la mesa, una nota. La letra de María. «José, me he llevado a los niños. No nos busques. Solo eso. Sin decir a dónde, sin fecha de regreso». José sintió un nudo en el estómago. Llamó al móvil de María. Apagado. Llamó a sus padres. No sabían nada. Llamó a las amigas de María. No tenían contacto con ella. Un mal presentimiento se apoderó de él. Corrió al dormitorio y abrió el armario. Faltaba la ropa que María usaba habitualmente. Faltaban 2 de las maletas de los gemelos. Fue al despacho. Faltaban los documentos importantes de María. Su certificado de matrimonio seguía allí, pero el pasaporte de María no estaba. José se dejó caer en la silla. Su mente estaba en blanco. María lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Cuánto sabía? Sonó su móvil. Era su madre, Carmela. «José, ¿están María y los niños contigo?» «Su móvil está apagado. No consigo hablar con ella. Ha dejado una nota. Dice que se ha llevado a los niños». La voz de José era seca. «¿Qué?», gritó Carmela. «¿A dónde han ido? ¿Cuándo vuelven? ¿Por qué no la detuviste? ¿Cómo iba a detenerla? Ni siquiera sabía que se iba a ir. ¿Es por lo otro? ¿Se ha enterado?», preguntó Carmela en un susurro. José guardó silencio. Aparte de eso, no había otra explicación. Al colgar, José se reclinó en la silla. Durante años había sido cuidadoso. Creía que lo estaba equilibrando todo a la perfección. María era obediente. Isabel era comprensiva. No había problemas en ninguno de los 2 frentes. Incluso había pensado que, cuando la hija de Isabel fuera un poco más mayor, buscaría la oportunidad de que María aceptara gradualmente la situación. Ahora todo se había acabado. Isabel llamó. Su voz era llorosa. «José, el médico dice que tienen que ingresarla. Tengo miedo de estar sola». «Voy para allá», dijo José. «Tú, ¿estás bien? Tu voz suena rara». «Estoy bien», José se masajeó las sienes. «Voy para allá». Al colgar, miró la casa vacía. Durante 7 años, este lugar siempre había sido cálido, con las risas de los niños, con la presencia de María. Ahora estaba solo. Recordó la última mirada que le había dirigido María, serena, pero fría. No era serenidad. Era la rendición tras la desesperación. José cogió las llaves del coche y salió corriendo.
quería ir al hospital, pero más aún quería encontrar a María. Pero, ¿dónde buscar? ¿A dónde iría María? ¿A casa de sus padres? ¿Con sus amigos? ¿O habría descubierto lo de Isabel y estaría buscándola? Al pensar en esto, José dio un volantazo y condujo hacia el piso de Isabel. Cuando Isabel abrió la puerta, vio el rostro pálido de José y se sorprendió. «José, ¿qué ha pasado?» José entró y miró a su alrededor. Ni rastro de María. ¿Ha venido aquí? ¿Quién? ¿Tu mujer?, preguntó ella. No. Isabel parecía confundida. ¿Por qué iba a venir aquí? José respiró aliviado, pero su corazón se sintió aún más pesado. María no había ido a buscar a Isabel. ¿A dónde había ido entonces? Llevándose a los niños, cortando toda comunicación. Era una señal de ruptura total. ¿Qué ha pasado? Isabel le cogió la mano. María se ha ido con los niños. No sé a dónde. José se sentó, desolado. Isabel se quedó helada. Sabía que José tenía una familia, pero nunca imaginó que su mujer desaparecería de repente. Por lo que sabía, esa mujer debía ser débil, sumisa, y no se atrevería a rebelarse. ¿Lo sabe?, susurró Isabel. Supongo. ¿Qué vamos a hacer? José negó con la cabeza. Tampoco sabía qué hacer. ¿Denunciar a la policía? María era la madre de los niños. Irse con sus hijos no era un delito. ¿Contratar a un detective privado? Necesitaría tiempo. ¿Y si María se escondía? Sería difícil encontrarla. Volvió a sonar el móvil. Su padre, Antonio. Ven a casa inmediatamente. Tu madre se ha desmayado. Cuando José llegó a casa, Carmela estaba acostada en la cama, con el rostro pálido. Antonio estaba sentado a su lado, con expresión seria. ¿Qué ha pasado?, preguntó José. Mira lo que has hecho, le espetó Antonio. Te dije hace tiempo que esto no se podía ocultar. Ahora María se ha ido. Y se ha llevado a los niños. Papá, de nada sirve decir eso ahora. Tenemos que encontrarla. ¿Encontrarla? ¿Dónde? María parece tranquila, pero es muy terca. Si ha decidido irse, nadie la encontrará. Carmela se despertó y le cogió la mano a su hijo. José, tienes que encontrar a mis nietos. Llevan la sangre de la familia. Lo sé, mamá, dijo José. Pero, ¿cómo? El círculo social de María era simple. Sus padres, unas pocas amigas, compañeros de trabajo. José los llamó uno por uno. La respuesta fue la misma. No lo sabían. Los padres de María, de hecho, no sabían nada. María solo les había dicho que se iba de vacaciones con los niños. No dijo a dónde ni cuándo volvería. José, ¿le has hecho algo a María?, preguntó su suegro por teléfono. Su tono era duro. No, suegro. No. ¿Por qué se iría de repente con los niños sin decirnos nada? Su suegra le arrebató el teléfono. José, te lo digo. Como le pase algo a María, no te lo perdonaré. José colgó. Le dolía la cabeza. Los padres de María no sabían nada. Sus amigas no sabían nada. Sus compañeros de trabajo dijeron que estaba de vacaciones. Todas las pistas se habían esfumado. Ya era de noche. José estaba solo en el salón. Recordó los últimos 7 años. María era una buena esposa, una buena madre. Cuidaba de la familia. Apoyaba su carrera. Nunca se quejaba. ¿Y qué le había dado él a cambio? Mentiras. Traición. Otra familia. Ahora se había ido con los niños. Era el castigo que se merecía. Pero eran sus hijos. No podía perderlos. Juan y Miguel. Los gemelos que había criado. Su orgullo. José cogió el móvil y llamó a un amigo detective privado. Ayúdame a encontrar a alguien. Es urgente. ¿A quién? A mi mujer. Se ha ido con nuestros 2 hijos esta tarde. Su amigo se quedó en silencio al otro lado de la línea. José, tu mujer lleva desaparecida menos de 24 horas. La policía no lo considerará un caso de desaparición. Por eso te llamo a ti, dijo José. El dinero no es un problema. Encuéntralos lo antes posible. De acuerdo, envíame los detalles. Al colgar, José empezó a recopilar la información de María. Número de la seguridad social, número de pasaporte, número de móvil, matrícula del coche. Solo entonces se dio cuenta de lo poco que sabía sobre María. No sabía quiénes eran sus mejores amigas, a dónde le gustaba ir, qué hacía cuando estaba triste. 7 años de matrimonio, y solo había aceptado lo que ella le daba. Pero nunca la había conocido de verdad. A las 3 de la madrugada, el detective le envió un mensaje. La tarjeta de crédito de tu mujer ha tenido una transacción en el aeropuerto esta tarde. Compró 3 billetes a Sevilla. Sevilla. La mente de José se despejó. María se había ido a Sevilla con los niños. ¿Puedes averiguar el vuelo exacto? Lo estoy mirando. Necesito tiempo. José no podía esperar. Reservó el primer vuelo a Sevilla. Salía a las 6 de la mañana. Mientras hacía la maleta,
Dudó. ¿Debía decírselo a Isabel? Su hija todavía estaba en el hospital. Al final solo le envió un mensaje. Tengo un viaje de negocios de unos días. Llámame si necesitas algo. Isabel no respondió. A las 5 de la mañana, José ya estaba en el aeropuerto. Antes de embarcar, el detective le envió otro mensaje. He averiguado que los billetes que compró tu mujer eran para Palma de Mallorca, no para Sevilla. ¡Mallorca! Una isla, lejos de Sevilla. ¿Por qué iría María allí? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Te he enviado la captura de pantalla de la reserva. José miró la captura. Efectivamente, el número de pasaporte de María y el destino era Mallorca. Cambió su vuelo inmediatamente, pero el primer vuelo a Mallorca no salía hasta la tarde. Sentado en la sala de embarque, José llamó a los padres de María. Les dijo que era posible que María hubiera ido a Mallorca. Mallorca, ¿qué iba a hacer allí?, preguntó su suegra. No lo sé. Suegros, si María os llama, por favor, decídmelo inmediatamente. Los niños no pueden crecer sin un padre. Ahora te das cuenta de que los niños no pueden estar sin padre, dijo su suegro con frialdad. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Colgó. José sostenía el móvil, con el corazón helado. Los padres de María lo habían querido mucho. Ahora su actitud había cambiado. Eso significaba que probablemente María ya les había contado la verdad. El avión despegó a las 2 de la tarde y llegó a Mallorca a las 4. Nada más bajar, José encendió el móvil. Tenía un mensaje del detective. Tu mujer se ha registrado en un hotel en Palma. Te envío la dirección. José cogió un taxi y fue directo al hotel. Durante el trayecto, imaginó la escena al ver a María. Le pediría perdón. Le explicaría. Le rogaría que lo perdonara. Le diría que la quería, que quería a los niños y que no podía vivir sin ellos. Al llegar al hotel, José fue directo a recepción. Busco a María Santos. Va con 2 niños gemelos. Deberían haberse registrado aquí. La recepcionista consultó el sistema. Lo siento, señor, pero no tenemos ningún huésped con ese nombre. Imposible. Acaban de registrarse. Señor, de verdad que no. José le enseñó la dirección del hotel que le había enviado el detective. Es este hotel. Por favor, compruébelo de nuevo. La recepcionista volvió a mirar y negó con la cabeza. De verdad, señor. No tenemos ningún huésped con ese nombre. Quizás usó otro nombre. José se quedó helado. ¿Usar otro nombre? ¿De dónde iba a sacar otra identificación? El detective llamó. José, he averiguado que tu mujer sí que reservó en ese hotel, pero no llegó a registrarse. Usó tu tarjeta de crédito para hacer la reserva. Probablemente fue un señuelo. ¿Qué quieres decir? Probablemente usó tu tarjeta a propósito para reservar ese hotel y hacerte venir a Mallorca, pero en realidad está en otro sitio. De la rabia, José casi tira el móvil. María estaba jugando con él. Le había dejado una pista a propósito para que la siguiera a Mallorca, mientras ella estaba en otro lugar. ¿Dónde estaba ahora? Lo estoy investigando. Su móvil está apagado y ya no usa la tarjeta de crédito. Es difícil de rastrear. José estaba de pie en el vestíbulo del hotel, viendo a la gente pasar. De repente, se sintió impotente. María tenía un plan. Lo había planeado durante mucho tiempo. Cada paso estaba calculado, y él, como un tonto, caía en su trampa. Se hizo de noche. José caminó sin rumbo por las calles de Palma. No sabía por dónde empezar a buscar. No sabía qué estaban haciendo María y los niños. ¿Habrían comido? ¿Estarían durmiendo bien? ¿Los niños echarían de menos a su padre? De repente, a José se le ocurrió una posibilidad. ¿Se habría ido María al extranjero? Tenía pasaporte. Y el de los niños también lo había sacado el año anterior para futuros viajes. Si se habían ido al extranjero, sería aún más difícil encontrarlos. Llamó inmediatamente al detective. Comprueba los registros de inmigración. ¿Hay algún registro de que María y los 2 niños hayan salido del país? Necesitará una orden judicial. Inténtalo. La espera fue una tortura. José se alojó en un hotel y no durmió en toda la noche. Repasó una y otra vez el comportamiento de María en los últimos meses, buscando alguna señal, cuándo empezó a sospechar, cuándo empezó a planear, por qué no se había dado cuenta de nada. A la mañana siguiente, el detective llamó. Lo he comprobado. No hay registro de que hayan salido del país. Tu mujer y tus hijos siguen en España. José respiró aliviado. Seguían en el país. Aún había esperanza de encontrarlos. Pero el detective continuó. He descubierto que hace un mes, tu mujer abrió una caja de seguridad en un banco. La dirección está aquí, en Palma. ¡Palma! Hace un mes. María ya había venido a Palma. ¿Qué hay en la caja de seguridad? No lo sé. Se necesita su presencia o una autorización para abrirla. José fue inmediatamente al banco, pero como había dicho el detective, sin la autorización de María, no podía abrir la caja.
Era una pista. Hace un mes, María vino a Palma a abrir una caja de seguridad. Eso significaba que había planeado su huida con mucha antelación. Entonces, era posible que tuviera un lugar donde quedarse aquí. José empezó a buscar en Mallorca. Fue a agencias inmobiliarias, preguntando si una mujer llamada María Santos había alquilado o comprado una casa. Fue a colegios, preguntando si un par de gemelos se habían matriculado. No encontró nada. Al tercer día, cuando José estaba a punto de perder la esperanza, el detective le dio otra pista. He descubierto que María tiene una prima aquí en Mallorca, Ana García. Al parecer, son muy unidas. Es posible que esté con ella. José recordó que María tenía una prima en Mallorca, pero apenas se veían. Se habían visto en su boda, pero después, ninguna comunicación. Envíame la dirección. José siguió la dirección. Un antiguo edificio de apartamentos. Llamó a la puerta de Ana. Abrió una mujer de mediana edad. ¿Quién es usted? ¿Está Ana? Soy el marido de María. La expresión de la mujer se volvió alerta. María. No la conozco. Es su prima. ¿Cómo no la va a conocer? Dijo José desesperado. Ana, sé que es posible que María haya venido aquí. Por favor, dígame dónde está. Tiene a mis hijos. Ya le he dicho que no la conozco. Ana intentó cerrar la puerta. José la bloqueó con el pie. Ana, por favor. Déjeme ver a mis hijos. Soy su padre. Los echo de menos. ¿Los echa de menos? Ana rió amargamente. ¿Dónde estaba cuando ellos lo echaban de menos? Con otra mujer. José, María me lo ha contado todo. Tienes otra familia, otro hijo. ¿Y ahora te acuerdas de que tienes hijos aquí? El rostro de José enrojeció. María se lo había contado a Ana. Es un malentendido. Puedo explicarlo. No hay nada que explicar, dijo Ana con frialdad. María no está aquí. Y no sé dónde está. Y aunque lo supiera, no se lo diría. Cerró la puerta de un portazo. José se quedó fuera. La última pizca de esperanza se había desvanecido. María incluso había hablado con su prima. Su plan era meticuloso. Era posible que realmente no fuera a volver. José se quedó en Mallorca 2 días más. Cada día esperaba fuera del apartamento de Ana, con la esperanza de ver a María o a los niños. Pero el apartamento estaba en silencio. Nadie entraba ni salía. Al quinto día, José tuvo que irse. La oficina lo llamaba. La hija de Isabel había salido del hospital y necesitaba cuidados. Al volver a Madrid, todo seguía igual. Pero era diferente. La casa estaba vacía, sin las risas de los niños, sin la presencia de María. José se sentó en el sofá, mirando el que una vez fue un hogar cálido. Por primera vez, se arrepintió. Se había equivocado mucho. Pensaba que podía tener 2 familias, que podía equilibrar a 2 mujeres. Ahora no tenía ninguna. La hija de Isabel necesitaba un padre, pero el corazón de José ya había volado a donde quiera que estuvieran sus gemelos. Cogió el móvil y le envió un mensaje al antiguo número de María. María, perdóname. ¿Dónde estás? Déjame ver a nuestros hijos. Por favor. Error al enviar el mensaje. Ese número ya no estaba activo. José dejó el móvil. Se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. Los había perdido. Los había perdido para siempre. La primavera llega temprano a Mallorca. A finales de febrero, los árboles ya están en flor. El apartamento que María había alquilado estaba en una buena comunidad, con parque infantil, piscina y biblioteca. Los gemelos se adaptaron rápidamente al nuevo entorno. Con la ayuda de María, se matricularon en un buen colegio privado cercano. Mamá, ¿por qué estudiamos aquí en Mallorca?, preguntó Juan. Porque mamá ha encontrado un trabajo nuevo aquí. María le acarició el pelo. ¿Os gusta este sitio? Sí. El colegio nuevo es muy grande y los profesores son muy amables, dijo Miguel. Pero echo un poco de menos a papá. A María se le encogió el corazón. Sabía que los niños echarían de menos a su padre. Era inevitable. Pero no podía llevarlos de vuelta a un entorno lleno de mentiras. Papá está muy ocupado con el trabajo. Cuando tenga tiempo vendrá a veros, mintió María. Una vez que los niños se asentaron, María empezó a ocuparse de los asuntos legales. Su abogada voló de Madrid a Mallorca con los papeles del divorcio. José ha recibido la citación del juzgado, dijo la abogada. Acepta el divorcio, pero pide la custodia de los niños. Imposible, dijo María con firmeza. Lo sé. Tenemos pruebas suficientes para demostrar su falta. Y tu capacidad financiera es más que suficiente para cuidar de los 2 niños. La abogada abrió los documentos. Aquí está la lista de bienes. Según la ley, te corresponde la mitad. Solo quiero lo que es mío, dijo María. La casa se la puede quedar él, pero quiero la mitad de los ahorros y el dinero que le dio a esa mujer. Eso es una transferencia de bienes gananciales. Quiero recuperarlo. Estamos recopilando pruebas al respecto, asintió la abogada.
La casa y el coche a nombre de Isabel se compraron con vuestros bienes gananciales. Podemos exigir su devolución. María miró por la ventana. En el parque de la comunidad, los niños jugaban. Se oían sus risas. Sus hijos estaban abajo, jugando con sus nuevos amigos. Una nueva vida había comenzado. La primera semana de marzo, primera vista en el juzgado. María no asistió. La representó su abogada. José acudió con su abogado. La vista fue tensa. El abogado de José insistió en que José no tenía ninguna falta y exigió la custodia de los gemelos. La abogada de María presentó las pruebas: registros de llamadas, extractos bancarios, fotos de Isabel y su hija, y los registros de vuelo de José e Isabel. José palideció. No esperaba que María hubiera recopilado tantas pruebas. Esas pruebas se obtuvieron ilegalmente, argumentó el abogado de José. Se obtuvieron legalmente y están notariadas, dijo la abogada con calma. Y tenemos un testigo que puede probar que el señor José mantenía otra relación de hecho análoga al matrimonio. ¿Un testigo? José se quedó helado. La puerta se abrió. Entró Isabel. Miró a José, con una emoción compleja en sus ojos. Luego, se dirigió al estrado. ¿Tú? José no podía creerlo. Lo siento, José, susurró Isabel. Me buscaron. Me dijeron que si no testificaba me demandarían por apropiación indebida de bienes. No puedo ir a la cárcel. Mi hija me necesita. José se desplomó en la silla. Su última defensa se había derrumbado. Isabel testificó. Admitió que había estado con José durante 4 años y que tenían una hija, que José le pasaba una pensión mensual y pagaba la educación de la niña, que vivían como una pareja y que los vecinos pensaban que estaban casados. Las pruebas eran claras. Los hechos eran claros. El juez aplazó la vista y dictaría sentencia en otra fecha. Al salir del juzgado, José fue rodeado por periodistas. Alguien había filtrado la noticia. Los medios locales se habían enterado del caso de divorcio por doble vida. Señor, ¿es cierto que tiene 2 familias? ¿Qué opina de las acciones de su esposa? ¿Por qué hijos luchará? José apartó a los periodistas y se fue rápidamente. Por primera vez, sintió lo que era tener la reputación por los suelos. Al llegar a casa, sus padres lo esperaban. ¿Cómo ha ido?, preguntó Carmela. Isabel ha testificado, sonrió José amargamente. Hemos perdido. Esa desagradecida, maldijo Carmela. Le diste de comer, la mantuviste, y ahora te muerde la mano. Mamá. Basta, dijo José cansado. Me equivoqué. Me equivoqué desde el principio. Antonio suspiró. José, ya es tarde para decir eso. Lo importante ahora es cómo mantener a nuestros nietos. No los conseguiremos, negó José con la cabeza. María tiene pruebas suficientes, y mi falta es clara. El juez no me dará a los 2 niños. Entonces lucha por uno, dijo Carmela. Son gemelos, uno para cada uno. Es justo. ¿Justo? José quiso reír. ¿Había sido justo con María? ¿Había sido justo con Isabel? ¿Había sido justo con sus hijos? Lo único que quería ahora era una oportunidad para ver a sus hijos y pedirles perdón. Unos días después, la abogada llamó a María. Le dijo que José había aceptado el divorcio y renunciaba a la custodia de los niños. Solo pedía un régimen de visitas. Está dispuesto a darte la casa y la mitad de los ahorros. Solo pide que le dejes ver a los niños, dijo la abogada. María lo pensó. Acepto las visitas, pero bajo mi supervisión y sin que esa mujer y su hija estén presentes. Que se ponga por escrito en el acuerdo. Y tiene que firmar un compromiso de no interferir en nuestras vidas. Por supuesto, la primera semana de abril, se firmó formalmente el acuerdo de divorcio. María obtuvo la mitad del valor de la casa, la mitad de los ahorros y parte del dinero que José había gastado en la casa y el coche de Isabel. Cuando José firmó, le temblaba la mano. 7 años de matrimonio habían terminado. ¿Puedo ver a mis hijos?, le preguntó a la abogada. La señora Santos dice que cuando los niños se hayan adaptado a su nuevo entorno, organizará una visita. José asintió, con lágrimas en los ojos. Mayo. María compró un pequeño piso en Palma. No era grande, pero era suficiente. La comunidad era buena y el colegio también. Los gemelos ya estaban acostumbrados a su nueva vida. Tenían nuevos amigos, se apuntaron a fútbol y a clases de pintura. Eran felices cada día. Los fines de semana María los llevaba a la playa. Los niños corrían por la arena, sus risas se mezclaban con el sol. «Mamá, mira qué concha he encontrado», corrió Juan. «Es preciosa», María cogió la concha. «Mamá, ¿cuándo volvemos a Madrid?», preguntó Miguel. «¿Echas de menos Madrid?». «Sí. Echo de menos al abuelo y a la abuela. Y a papá». María le acarició el pelo. «En verano iremos de visita, ¿vale?». «Val». María miró a sus hijos, con el corazón lleno de gratitud.
Gracias a que eran tan fuertes. Gracias a que se habían adaptado tan rápido. Gracias a que seguían siendo niños alegres y cariñosos. La última semana de junio, María organizó un encuentro entre José y los niños en un restaurante familiar en Palma. José llegó media hora antes. Estaba nervioso, con las manos sudorosas. Miraba el reloj constantemente. Hacía 3 meses que no veía a sus hijos. ¿Habrían crecido? ¿Habrían engordado o adelgazado? ¿Se acordarían de su padre? Cuando María llegó con los niños, los ojos de José se enrojecieron al instante. ¡Papá! Los gemelos corrieron a abrazarlo. José abrazó a sus 2 hijos. Las lágrimas cayeron. Olía a sus hijos. El olor familiar. El olor a hogar. «Papá, ¿dónde has estado?» «¿Llevas mucho tiempo sin venir a vernos?», preguntó Juan. «Papá ha estado muy ocupado con el trabajo». La voz de José estaba quebrada. «Mamá dice que ahora vives aquí en Mallorca. Que puedes venir a vernos a menudo», dijo Miguel. «Sí, hijos. Papá vendrá a veros a menudo». José miró a María. «Gracias». María asintió y se sentó en otra mesa, dándoles espacio. José jugó con los niños, comieron helado, les contó historias durante 3 meses. No se atrevió a preguntar por María, por sus planes de futuro. 2 horas pasaron volando. María se acercó. «Niños, es hora de irse». «Papá, ¿cuándo volverás?», preguntó Juan. «El mes que viene». «Prometido», dijo José. «Promesa de meñique, promesa de meñique». Los niños se despidieron de su padre y se fueron con su madre. José se quedó fuera del restaurante, viéndolos alejarse hasta que se perdieron entre la multitud. Cogió el móvil y le envió un mensaje a María. «Gracias. Los niños están muy bien. Los has cuidado mucho». María respondió. «Son mis hijos». Corto pero claro. Sus hijos. Siempre serían sus hijos. Verano. María llevó a los niños a Madrid a visitar a sus abuelos. José también fue. Bajo la supervisión de los padres de María, pasó un día con los niños. Los padres de María trataron a José con frialdad, pero por el bien de los niños le permitieron visitarlos. «¿Qué piensas hacer con tu vida?», le preguntó su suegro. «Trabajar duro». «Ser una buena persona», dijo José. «Suegros, lo siento mucho». «Pídele perdón a María», dijo su suegra. «Nosotros solo queremos que María y los niños estén bien». José asintió. Sabía que había errores que no se podían corregir, heridas que nunca sanarían. Lo único que podía hacer era respetar la decisión de María y cumplir con su deber de padre. Agosto. A María la hicieron fija en su nuevo trabajo en Palma, directiva en una multinacional. Sueldo más alto que antes, mejor ambiente de trabajo. Alquiló una pequeña oficina y empezó a aceptar proyectos de traducción freelance. Era su especialidad en la universidad, olvidada durante mucho tiempo. Ahora la estaba retomando. La vida era ajetreada pero satisfactoria. Trabajo, cuidado de los niños, aficiones los fines de semana y encuentros ocasionales con amigos. La sonrisa volvió al rostro de María. Una sonrisa que venía del corazón, ligera y libre. Septiembre. Los niños empezaron segundo de primaria. María fue a la reunión de padres. Sentada en el aula, mirando las sillas de sus hijos, su corazón se llenó de emoción. «Señora Santos», dijo la profesora. «Juan y Miguel se han adaptado muy bien. Se llevan bien con sus compañeros y estudian mucho». «Gracias, profesora». «Pero…». La profesora dudó. «A veces dicen que echan de menos a su padre». A María se le encogió el corazón. «Lo tendré en cuenta». De camino a casa, María les preguntó a los niños. «¿Echáis de menos a papá?». Juan asintió. «Papá dijo que vendría a vernos todos los meses, pero este mes todavía no ha venido». María le envió un mensaje a José. «Los niños te echan de menos. ¿Cuándo vienes este mes?». José respondió rápidamente. «¿Puedo ir el fin de semana?». «Puedes». El fin de semana, José vino. Llevó a los niños al Museo de la Ciencia, al parque de atracciones. Jugaron todo el día. Cuando trajo a los niños por la noche, le entregó a María un sobre. «¿Qué es esto?». «La pensión alimenticia. De este mes», dijo José. «A partir de ahora la ingresaré en tu cuenta el primer día de cada mes». María lo aceptó. «Gracias». «María», dijo José, vacilante. «¿Hay algo más que quieras decir?». «Isabel ha vuelto a su pueblo con su hija. Hemos roto». María se quedó en silencio un momento, pero no dijo nada. «Sé que no tiene sentido decirlo ahora, pero quiero que lo sepas. Me equivoqué. No debería haberte engañado. No debería haberte hecho daño». La voz de José era baja. «Espero que seas feliz. De verdad». «Seré feliz», dijo María. José asintió y se dio la vuelta. María observó su espalda. Por primera vez, sintió que quizás el tiempo podía curar algunas cosas. No el perdón, no el olvido, sino el dejar ir. Octubre. María conoció a un nuevo amigo en Palma.
el padre de un compañero de clase de sus hijos. Se llamaba Marcos, y también era padre soltero. Tenía una hija. Se conocieron en la reunión de padres. Después de algunas conversaciones descubrieron que se llevaban bien. Marcos era profesor de universidad, amable y educado. También era bueno con los niños. No es fácil criar a dos niños sola, dijo Marcos. Me he acostumbrado, sonrió María. Tú tampoco lo tienes fácil con una hija. Bueno, podemos ayudarnos mutuamente, dijo Marcos. El fin de semana, podríamos llevar a los niños a jugar juntos. Así ellos también tienen compañía. María lo pensó y aceptó. Necesitaba vida social. Sus hijos también necesitaban amigos. El fin de semana, las dos familias salieron juntas. La hija de Marcos, Maya, tenía 7 años. Era tranquila y guapa. Se llevó bien con los gemelos enseguida. María y Marcos estaban sentados en el césped, viendo a los niños. ¿Tu exmarido viene a menudo?, preguntó Marcos. Una vez al mes, dijo María. Ahora se porta bien. Paga la pensión a tiempo. Viene de visita a tiempo. Eso es bueno, dijo Marcos. Sea cual sea la relación entre los padres, los niños no deberían verse afectados. María asintió. Pensaba lo mismo. Por eso permitía que José viniera. Permitía que los niños mantuvieran el contacto con su padre. Era por los niños, no por José. Noviembre. María consiguió un gran proyecto y ganó un buen dinero. Llevó a los niños de viaje. Fueron al lugar que siempre habían querido visitar. Disneyland París. Delante del castillo, los gemelos posaban para las fotos emocionados. María los miraba. Recordó su yo de hacía un año, en aquella casa fría, escuchando a su suegra hablar de la matrícula de otro niño. Ahora todo eso había terminado. Tenía una nueva vida, un nuevo trabajo, nuevos amigos. Sus hijos estaban sanos y felices. Esa era la mayor felicidad. Navidad. Marcos se declaró a María. Sé que no llevamos mucho tiempo conociéndonos, pero para mí, eres una buena mujer, una buena madre, dijo Marcos con seriedad. Quiero estar contigo. Cuidemos juntos de los niños. María no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensarlo. Las heridas de su anterior matrimonio seguían ahí. Tenía miedo de empezar una nueva relación. Dame tiempo para pensarlo, dijo ella. Claro, te esperaré. Año nuevo. María llevó a los niños a Madrid a celebrarlo con sus padres. Su madre preparó una cena de Nochevieja abundante. María, has adelgazado, dijo su madre. Más guapa estás, sonrió María. ¿Y qué tal con ese Marcos?, preguntó su padre. Es una buena persona. Y es bueno con los niños. Pues piénsatelo, dijo su madre. Todavía eres joven. No puedes estar sola toda la vida. María asintió. Sabía que sus padres se preocupaban por ella, pero tenía su propio ritmo. Después de Año Nuevo, volvieron a Mallorca. La vida continuó. Trabajo. Cuidado de los niños. Citas ocasionales con Marcos. Lentamente, siguiendo el flujo de la vida. Primavera. La agencia de traducción de María se estableció oficialmente. Dejó su trabajo en la multinacional para centrarse en su propio negocio. Era duro, pero libre y satisfactorio. Para el 8º cumpleaños de los gemelos, José voló desde Madrid para celebrarlo con ellos. Trajo regalos, una tarta y una carta. «Es para vosotros. Leedla cuando papá se haya ido», dijo José. Los niños soplaron las velas, cortaron la tarta. Estaban muy contentos. José los miraba, con lágrimas en los ojos. «María, gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Gracias por criarlos también», dijo José. «Y gracias por seguir dejándome verlos». María no dijo nada. Lo hacía por los niños, no por José. Cuando José se fue, los niños abrieron la carta. Era larga. José escribía cuánto los echaba de menos, su arrepentimiento y sus promesas para el futuro. «Papá dice que siempre nos querrá», dijo Juan. María le acarició el pelo. «Papá siempre os querrá, y mamá también os querrá siempre. Queremos a mamá». Los dos niños la abrazaron. María los abrazó. Su corazón estaba lleno de gratitud. Gracias a esta prueba que la había hecho más fuerte. Gracias a sus hijos que le habían dado la fuerza para empezar de nuevo. Verano. María aceptó la propuesta de matrimonio de Marcos. No hubo una gran boda. Solo una simple celebración con las dos familias. Los niños estaban felices. Decían que ahora tenían una hermana. El día de la boda, María publicó en sus redes sociales: «Un nuevo comienzo. Agradecida por todo». La foto era un retrato de los 4. José le dio a me gusta. Comentó: «Felicidades». María respondió: «Gracias». 2 palabras simples que contenían toda la liberación y el perdón. Otoño. La agencia de María consiguió un gran proyecto. Estaba muy ocupada.
pero por muy ocupada que estuviera, siempre sacaba tiempo para sus hijos, para su marido. La vida era ajetreada pero feliz. Cada día estaba lleno de esperanza. Navidad. María llevó a los niños a llevar regalos a sus antiguos suegros. Carmela había envejecido. Al ver a sus nietos, se le saltaron las lágrimas. «Abuela, no llores». Juan le secó las lágrimas. «Os echo de menos. Vendremos a veros a menudo». Cuando se fueron, Antonio los acompañó abajo. «María, perdónanos por lo de antes», dijo él. «Ya pasó», dijo María. «Cuídense mucho». «Sí, ya pasó. Los engaños, el dolor, las lágrimas, ya pasaron». La María de ahora tenía una carrera, una familia, un marido que la quería y unos hijos adorables. Había atravesado el camino más oscuro, y finalmente había encontrado la luz. En el coche de vuelta, los niños dormían. Marcos le cogió la mano a María. «¿Estás cansada?» No, María se apoyó en su hombro. «Estoy feliz». Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban. Cada ventana iluminada era un hogar. María también tenía su propio hogar. Esta vez, era real, completo y lleno de amor. Recordó aquella noche de hacía un año. Llena de desesperación, se fue con sus hijos. Entonces no sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que irse. Ahora, agradecía a su yo valiente de entonces. Gracias por no rendirse. Por no dejarse vencer. Por elegir la dignidad y la libertad. Quizás así es la vida. Hay pérdidas, hay ganancias, hay dolor, hay alegría, hay finales, hay comienzos, y la historia de María no había hecho más que empezar. Cuando un matrimonio se convierte en una hermosa mentira, marcharse no es una huida, sino la mayor salvación. La fuerza de una madre no se mide por su aguante, sino por su valentía para proteger un nuevo comienzo tras descubrir la verdad. La verdadera familia no está unida por la sangre, sino por aquellos que eligen quedarse a tu lado en medio de la tormenta. La mujer que emergió de una doble vida reconstruyó su propio reino en su propia tierra. Esta vez, las murallas estaban hechas de dignidad y la corona, de amor propio.